¿Qué hacemos cuando han cambiado los conceptos? Enfrentarnos a los tribunales internacionales, enfrentarlos a las Naciones Unidas, enfrentarnos a la Suprema Corte de Justicia y decir que están destrozando a la persona humana y por tanto destrozando a la sociedad y por tanto a la humanidad para el siglo XXI. Venimos analizando los distintos conceptos que ha utilizado la Suprema Corte de Justicia. Nos encontramos ante un derecho distinto. Todos los conceptos que hemos aprendido desde la jurisprudencia parece enfrentarnos a un solo ser humano distinto o ante un derecho distinto. Y lógicamente, para tranquilizarnos, tendríamos que decir, para ello, tendríamos que tener una antropología distinta. Tendríamos que tener una forma de nacer distinta. Tenemos que haber cambiado. Podríamos hablar de evolución. El hombre tendría que haber evolucionado, tanto la mujer y el hombre, para poder cambiar. Y sin embargo, en los últimos millones de años, no ha cambiado el ser humano. ¿Por qué tiene entonces que cambiar los conceptos, la persona, la sociedad, la humanidad? Ese derecho del siglo XXI que debe ser descubierto porque hemos dicho que el fundamento de los derechos humanos es la persona y por tanto tenemos que volver a estudiar a la persona. Ese derecho que debe ser descubierto por los juristas en sus investigaciones debe escudriñarse en la historia para encontrar fundamentos y a la vez seguir estudiando a la persona humana para encontrar las verdaderas respuestas. En algún momento en algún libro escribí, perdón que no me recuerdo, que si queremos encontrar en los derechos humanos el fundamento, entonces los derechos humanos que encuentran el fundamento en la persona humana exige el estudio de la antropología, exige el estudio de la persona humana para poder comprender los derechos. Llama mucho la atención cómo los expertos en derechos humanos nos gritan, cuidado con los derechos humanos, porque si los derechos humanos dependen de las asambleas, es muy posible que en las asambleas haya una negociación de los derechos y por tanto haya una negociación de la persona que nos lleve a esas diferencias. Por eso es muy importante hasta acá darnos cuenta que el enfoque diferencial desde procurando comprender la ideología de género o la perspectiva de género que nos obliga, a la que nos introduce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, nos dice cuidado. Cuidado porque puede ser un derecho que destroce en vez de ser un derecho que construya. En los arbores del derecho de expresión, la persona humana se topa con el derecho a la no discriminación. Y yo he podido resumir en estas categorías antropológicas, algunas ideológicas y otras no, en no discriminar. Y por tanto, el derecho inclusivo que se cuestiona o que cuestiona el expresarse no como ética de la conversación social, sino como límite y por ende ante el delito por la expresión del propio pensamiento. Sacábamos antes el chiste de todo. Hoy tenemos que cuidarnos de no ofender a otros por el chiste. Hemos visto días atrás lo resuelto sobre el tatuaje por la Suprema Corte. Un tatuaje que distinguía a los delincuentes que habían sido encarcelados y es hoy símbolo de la belleza femenina y masculina en casi todos los ambientes sociales
laborales, deportivos, etcétera. La moda de bajarse el pantalón enseñando el calzón, que en los centros penitenciarios era una llamada de los homosexuales para descubrir sus intenciones dentro de la cárcel, ha sido acogido por algunos diseñadores para producir pantalones para mujeres y hombres en que el calzón sea una parte de la vestimenta. La antropología se dedica al estudio de la naturaleza humana, la cual se caracteriza por la universalidad, y la sociología analiza las culturas sociales que son particulares. Sin embargo, el derecho es creación. El derecho es el reflejo de la sociedad y obviamente de la cultura, por lo que resulta necesario para evadir un antagonismo insuperable admitir que en todo sistema jurídico, junto a la aportación cultural ciertamente relevante, existe un fondo natural más restringido y cuyo signo distintivo es precisamente ser igual en todas partes. Cabría preguntarse, dice Márquez Piñeiro, ¿dónde reside este ser naturalmente jurídico del hombre? La respuesta nos indica que se encuentra en que el hombre, la persona humana, es capaz de dar, es capaz de recibir juicios, mientras que los animales pueden tener y recibir hábitos, pero no normas. Es el hombre, la persona humana, el único ser propio, propiamente normativo. Por eso vale la pena entender, estudiar, comprender al ser humano desde una antropología para no cometer un error en las normas. Muchas gracias.